Les saludo a todos en el amor del Señor. Confiado, cierto, y creyendo que Dios ha sido bueno con su iglesia, que Dios ha sido bueno con nuestra vida, de que Él es fiel, que Él es justo. Le damos la bienvenida también a las personas que vienen por primera vez a la iglesia, ¿cierto? Son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y voy a invitar que mis hermanos de multimedia me ayuden a buscar en Job, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Nos ponemos de pie en referencia, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Job 1, del 1 al 3. Si no, lo busco yo. Ahí está. Lo leemos todos juntos. Dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes y en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Amén. Amén. Señor Jesús, hemos leído, Dios, tu palabra, creyendo, Dios, que tu palabra tiene poder. Tiene poder, Dios, para restaurar. Tiene poder, Dios, para sanar, para quebrantar. Tiene poder, Dios, para libertar. Tiene poder, Señor Jesús. Padre amado, tu palabra, Dios, dice de que ella es la que ilumina nuestro camino. Y yo te pido, Dios, en esta hora, que tú, por medio de ella, ilumines el nuestro. Creyendo, Dios, y confiando que es tu palabra, Dios, la que nos guía. ¿Quién es tu palabra, oh Jehová? Que como hablábamos, Dios, y decimos tantas veces, creemos que nos hace la herida para corregirnos, pero que tú también, por medio de ella, tú también curas nuestro corazón, tú curas nuestra alma. Padre Celestial, creo, Dios, en todas las promesas que tú has posicionado, Dios, sobre mi vida. Creo también, Dios, en las promesas que tú has proclamado, Dios, sobre tu iglesia, casa de restauración. Y proclamo, Dios, en esta hora que somos tierra fértil, que aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se mueve con autoridad. Eres libre, Espíritu Santo, para hacer lo que tengas que hacer, para derribar lo que tengas que derribar, para atar y desautorizar lo que tengas que desautorizar, creyendo y confiando que solamente el nombre de Jesucristo tiene poder sobre esta iglesia. El nombre de Jesucristo tiene autoridad sobre la casa de restauración. Y creemos, oh Jehová, y proclamamos en esta hora de que tú por medio de ella te has glorificado, Dios, en esta casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos en esta hora que todo lo levantado en contra de tu iglesia es atado y reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tiene todo el poder y tiene toda autoridad. Padre amado Dios, porque los sueños y los anhelos que tú tienes sobre la casa son grandes, son de bendición, son de sanidad, de restauración. Proclamamos, Dios, que somos una iglesia que entrega vida y vida en abundancia, tal cual como tú la das. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, mi hermana Nelly. Dios la bendiga. Muchas veces, y la mayoría, cierto, de los cristianos, el libro de Job es uno de los libros que más dominamos, ya, porque habla, cierto, de cómo era un hombre próspero, cierto, de que tenía un corazón recto, que tenía, cierto, bueno, aquí la NTV dice de que era más rico en toda aquella región. La Reina Valera dice que era el hombre más rico de todo Oriente, ya, pero creo firmemente que dentro de la palabra de Dios nada pasa porque sí. No hay circunstancia en la cual Dios no pueda trabajar, y nada ocurre porque se chispoteó.
sino que creo que dentro de la palabra de Dios todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Y cuando leemos el principio de Job, capítulo 1, lo primero que hace reverencia y referencia en este pasaje no es las cualidades de Dios, tampoco es la cualidad que tenía Job. Lo primero que hace referencia este capítulo número 1 es donde vivía Job. Y yo me pregunté por qué hacía referencia en donde vivía Job. Porque dentro de la palabra de Dios nada ocurre porque sí. Nada ocurre porque sí. Nada se le escapa del dominio de Dios. Y bueno, Dios trabajando en mi corazón, dice que Job vivía en la tierra de Uz. ¿Cuál era esta tierra de Uz? La tierra de Uz era una localidad que quedaba al este de Israel. Y una de las características que más me llamó la atención, que al ser obviamente oriente, era un desierto absoluto. No era un lugar en donde abundaba el agua, abundaba los animales o abundaba la provisión, no era un lugar fructífero. Tampoco era un lugar que se caracterizaba por ser bienaventurado. ¿En qué sentido? Que era exclusivo de Dios. El reinado de Uz, la tierra de Uz, era un lugar donde la tierra no era segura, donde no era un lugar próspero, un lugar seco, un lugar en donde me imagino que en el desierto también hará mucho frío. Y luego Dios trajo a mi corazón lo primero. Job fue próspero en un lugar donde la provisión no existía. Donde la provisión no existía. Por lo tanto, lo primero que debemos tomar de este libro, que la provisión que Dios tiene para nosotros es independientemente del contexto y del escenario donde nosotros estemos visualizados o donde nosotros estemos instaurados. Amén. Amén. Y es que cuando Dios decide bendecir a sus hijos, lo hace independientemente de las circunstancias que puedan rodear nuestra vida. Puede estar el caos afuera, pero si Dios quiere bendecir a sus hijos con paz, Dios va a bendecir a sus hijos con paz. Puede estar la pobreza absoluta alrededor de nuestra vida, pero si Dios quiere prosperar nuestra casa con pan, con abarrotes, con aceite, aunque el mundo esté pobre, Dios sigue siendo fiel con sus hijos y Dios no le hace faltar a sus hijos. Amén. Amén. Entonces, a un hombre o a una mujer de Dios que ha puesto para ser bendecidos, podría estar en cualquier lugar, y ojo con esto, con todo en contra. Pero Dios, que es soberano, siempre tiene la última palabra. Siempre, siempre, nada se escapa de su mano. Y esto me trasladó al libro de Josué, cuando Moisés ya había muerto y Dios le habla a Josué. Y Dios le dice que no tiene que tener miedo, que nada va a poder hacerle frente, que todos los días de su vida, así como estuvo con Moisés, Él también va a estar con él, que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar, porque yo, Jehová, estaré contigo. Y las circunstancias eran terribles porque para el pueblo en ese entonces estaban llegando a la tierra prometida. Y yo me imagino a un Josué que estaba lleno de dudas, que si le está diciendo no tengas miedo, era porque claramente Josué estaba lleno de miedos, de inseguridades, en un proceso que es muy difícil. Y Dios, por medio de su palabra, nos vuelve a mostrar
que no importa el entorno, Dios se glorifica en todo escenario. Y eso me hizo hacerme la pregunta, ¿cuál es mi escenario? ¿Cuál es esa circunstancia que muchas veces la humanidad sale a flote y me hace pensar? A veces siento que Dios no tiene el control de esto. Hermana, te presto mi inhalador que está en mi cartera. ¿Cuál es lo que de repente agita nuestro corazón y nos hace pensar y decir, ¿hasta cuándo estoy lidiando siempre con lo mismo? Puede ser a nivel material, puede ser a nivel de salud, puede ser a nivel de matrimonio, puede ser a nivel de familia, puede ser de que una herida del pasado todavía nos atormenta hasta el día de hoy. Y lo que yo hoy día en el nombre del Señor le vengo a decir es, Dios es soberano y que nada se escapa de su mano. Las preocupaciones que son pequeñas y las preocupaciones que son más grandes tienen la misma importancia delante del Señor. Tienen la misma importancia. Uno lo masifica o lo hace más chiquitito, pero Dios se preocupa de lo grande, pero también se preocupa de eso pequeño. ¿Usted ha visto esa piedra chiquitita en el zapato? Y que por más que intentemos, y uno puede decir, ¿cómo algo tan pequeño nos hace sentir tan incómodos? De esa piedra chiquitita, Dios también está al cuidado. De eso que a veces hay días que nos causa tristeza, que nos causa amargura. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Dios es soberano. Y Dios también está en control de eso. Amén. El pueblo Uz se caracterizaba para ese entonces de ser un pueblo idólatra, dioses paganos. Y delante hablamos con mi pastor y es verdad, los dioses paganos también bendicen. Y hasta el día de hoy por eso es que la gente se arrodilla y va con la Virgencita del Carmen y todo lo demás. Porque esos dioses también bendicen. Satanás también bendice. Por eso es que no toda bendición proviene del Señor. Pero ¿qué nos contemplaba, cierto? ¿Y qué es lo que nos trata de mencionar este pasaje? Para ese entonces Dios quería mostrar su soberanía. Y decir, yo entiendo que en este lugar, en el pueblo de Uz, hay gente que es bendecida por esos dioses. Pero yo a todos ellos, yo les voy a mostrar, por medio de mi siervo Job, de que mi bendición es más grande. Y que de mi bendición excede lo material. De que mi bendición es prosperidad, continúa en el tiempo. No es una bendición fluctuante, sino que es una bendición que continúa en el tiempo. ¿Me entiende? Entonces, esta bendición que Dios quiere derramar sobre Job es para ser glorificado Él. No es para que Job sea glorificado. Y no es para decir, oh, cuán maravilloso es Job que Dios lo bendice. No. A Dios se le plació bendecir a Job. No fue por las características que tenía Job. A Dios se le plació. Porque Dios es soberano y Dios bendice a quien quiere bendecir. Y Dios no bendice a todo el mundo. Amén. Entonces, hay que pensar también algo más. Que Job, me distrajo la hermana Lorena, se me fue. Voy a retomar el hilo. Ya. Me acordaré después. De que Dios no solamente proveyó a Job siendo el hombre más rico, no, sino que también hubieron características de la bendición de Dios que lo hacen distinto.
Y es que lo guardó, y la palabra de Dios dice de que lo cercó espiritualmente. Por lo tanto, la bendición de Dios es más amplia que algo material. La bendición de Dios es acostarte en paz todos los días, creyendo que a lo mejor mañana va a estar en el mismo problema, en la misma circunstancia, pero creemos en un Dios que se mueva a nuestro favor. Creemos en este Dios que cuando estamos en la línea de Dios, nada ni nadie puede hacernos frente. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, en un Dios que nos levanta, en un Dios que nos transforma, en un Dios que nos cuida, en un Dios que nos protege, en un Dios que abre brechas espirituales para que pasen sus hijos, en un Dios que los guarda y los cerca de ángeles rodeados. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y tenemos la fe y la certeza. La palabra de Dios dice de que Job tenía un buen corazón, que Job era temeroso, de que Job era íntegro, que Job se apartaba del mal. Vuelvo a lo mismo. ¿Lo bendijo Dios por esto? No. No. Dios escoge a Job por una cualidad a lo mejor que Job tenía. Y es que Job quería honrar a Dios con lo que él tenía. Siempre buscó un poquito más allá. Siempre trataba de buscar algo más allá. Y generalmente es algo en lo que más fallamos los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos bendice es cuando bajamos en oración. Es cuando bajamos en alabanza. Es cuando bajamos el proceso de lectura de la palabra. Cuando estamos bien, muchas veces cuando más nos alejamos de Dios. Y debería ser todo lo contrario. Que cuando recibimos bendición de Dios, entender que la provisión viene de Jehová. Por lo tanto, yo más debería acercarme a Dios. Mire qué contradictorio el ser cristiano. Y era tanto su afán de querer agradar a Dios, que dice la palabra que cuando sus hijos pecaban, él preparaba holocausto y sacrificio para Dios. Porque sabía lo que le agradaba a Dios. A Dios para ese entonces le agradaban los sacrificios, le agradaban los holocaustos. Entonces Job, en su conocimiento, decía, ok, esto es lo que te agrada, entonces esto es lo que yo hago. Y otra pregunta que confrontó mi corazón, con lo que leí usted su nombre. Y yo me preguntaba, y decía, Carla, ¿tú conoces lo que agrada a Dios que tú hagas? ¿Hay algo que tú puedas hacer para agradar a Dios? ¿Qué tanto tú conoces a Dios? Más allá de obedecer sus mandamientos, ¿cierto? ¿Hay algo con que yo pueda mover tu corazón? Porque, ojo, Dios nos hizo a todos distintos. Aún pueden haber personas iguales, como son los gemelos. Pero han notado que no, el primero que nació, tranquilo. Pero el segundo, ay, Dios mío, Señor. ¿Son iguales? No, no son iguales. Pueden ser muy iguales por fuera, pero por dentro son distintos. Por lo tanto, nosotros deberíamos algo distinto que ofrecerle a Dios. Porque debe haber algo dentro de nuestro corazón que le cause placer a Dios, que no es lo mismo que lo entrego yo, por ejemplo, a que lo entregue mi hermana Nelly. ¿Me entiendes? Por eso es que nos sirve imitar. Si usted va a imitar, imite las cosas buenas. Pero dentro de la intencionalidad de Dios, porque hay cosas que nosotros podemos imitar. Y podemos imitar muchas cosas. Y podemos copiar muchas cosas. Pero lo que está acá adentro, eso se rinde cuenta con Dios. Eso se rinde cuenta con Dios. Y esto que está acá no es multiplicable. Por eso es que cada persona, siempre de un cristiano debería decir, yo quiero lo que tiene esa persona. Esa persona tiene algo especial que yo también lo quiero tener.
esa persona se mueve distinto, esa persona se comporta distinto, esa persona habla distinto. Hay algo en esa persona, en esa mujer, en ese hombre de Dios, en ese siervo del Señor, que yo también lo quiero para mí. ¿Lo va a igualar? No, porque Dios nos hizo distintos. ¿Me entiendes? Pero ¿sabe qué? Dios se complace cuando nosotros buscamos agradarlo a Él. Él se complace cuando buscamos agradarlo a Él. Amén. ¿Qué más pasaba con Job? Job entendía que él quería agradarlo porque él quería conocer a ese Dios que lo prosperaba. Porque Job sabía de que la prosperidad en ese lugar seco, en ese lugar poco habitable, en ese lugar donde había, a lo mejor no era un centro espiritual que lo motivaba a tener una relación con Dios, porque estaba rodeado de dioses paganos. Job quería y añoraba algo más de este Dios que lo prosperaba, porque él entendía que su provisión no era porque trabajaba 12 horas diarias. Tampoco era porque él se desparetaba trabajando. No. Job sabía que la provisión venía de Jehová. Que la provisión venía de Jehová. Amén. Y qué maravilloso, hermano, es tener un corazón agradecido. ¿Sabe que cuando uno tiene un corazón agradecido, las circunstancias cambian y uno ve el mundo mucho más bonito? Eso es lo que tenía Job. Job tenía un corazón agradecido. Porque lo contrario a ser agradecido es ser quejumbroso. Y a Dios no le gusta la gente quejumbrosa. A Dios no le gusta la gente que todo el día tiene algo por qué alegar y todos los días tiene algo de qué quejarse y todos los días le pasa. No, a Dios no se agrada de ese corazón. Dios se agrada porque pudo haber dicho: ay, Señor, llegué toda mojada, pero tengo 2 piernas para caminar que me permiten llegar al lugar donde yo quiero llegar, en vez de fijarse de no tener auto. Me fijo en que tengo 2 piernas. Hoy, y esto es algo que caemos todas las mujeres. No sé qué voy a cocinar mañana. Es que yo estoy aburrida de cocinar. Pero está el refrigerador lleno. Entonces, en vez de quejarse, ¿qué es lo que tiene que cocinar? Fíjese que usted tiene el refrigerador lleno. Que Dios lo ha suplido, de que Dios ha estado con usted, de que usted puede ir al negocio y usted puede comprar para hacer almuerzo para el día. Amén. Amén. ¿Por qué entonces viene el proceso de Job? El proceso viene porque fue autorizado por Dios. Cuando un hijo de Dios está en la línea, Dios lo cerca, lo cuida, lo protege. Y aún en la dificultad, nada pasa sin que Dios no lo haya autorizado ni lo haya permitido. Dios sigue teniendo el control. Para Job, intrínsecamente, con su actuar y el querer agradar a Dios, Job muestra: yo quiero conocer a este Dios. Yo no me conformo, yo no me quedo sentado viendo como, Dios me está bendiciendo, qué glorioso. No, yo quiero honrar a Dios aún con lo que yo tengo. Ya sea con lo material, bendiciendo al otro, pero también esto va a algo espiritual. Yo no puedo bendecir a alguien con paz si yo en mi casa soy un torbellino andando. Porque es fácil ser paz aquí cuando estamos todos en la iglesia. ¿Me entiendes? Yo no puedo pretender edificar a mi hermano si yo en mi casa no soy capaz de edificar ni a mi esposo ni a mi hija. Espiritualmente, yo también tengo que dar. Y yo también tengo que aportar. Amén. Si algo había en la relación que estorbaba su relación con Job, yo me imagino que Job quería arreglarlo inmediatamente. Y es más, la palabra de Dios dice que se levanta la mujer de Job y le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios? ¿Por qué no sales de allí? Y Job con calma le responde: ¿acaso yo voy a aceptar
solamente las cosas buenas que vienen de Dios? Para tener un corazón agradecido, también debemos entender que también debemos bloquear a veces ciertos comentarios. Amén. Cuando Job estaba en pleno de su proceso, Job ya cansado, cierto, saturado, él empieza a reclamar a Dios y de cierta manera le dice: oye, yo soy un hombre justo, yo he temido a ti, yo soy un hombre íntegro y mira lo que me está pasando. Y aquí es donde Dios le vuela la cabeza, porque lo confronta y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando el mundo? ¿Dónde estabas tú? Tú que te dices ser tan justo, tú que te dices ser tan temeroso de Dios, ¿dónde estabas tú? Y es más, la nueva versión dice: tú que te crees tan inteligente. Entonces dime ¿dónde estabas tú? ¿Se imagina Dios nos respondiera eso cuando a veces nos quejamos? Y esa frase a Job lo vino a confrontar y lo vino a tomar conciencia que el único justo es Él. Lo que le quiso decir a Dios en ese momento es: Job, toma tu lugar. Tú y yo no somos iguales. Él es soberano. Él es el que sana. Él es el que restaura. Él es el que hace la herida y también la cura. Él es el que nos suple toda nuestra necesidad. Él es el que nos prospera. Él es el que curó nuestras heridas. Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Es Él. Es Él. Y seguirá siendo Él. Al verse confrontado, dice la palabra de Dios, dice que de oídas yo te había oído. O sea, yo solo había escuchado de ti. Te conocía, pero a medias nomás. Mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo ahora sí conozco quién eres tú y quién soy yo. ¿Sabe qué? Y es loco porque Job no, si tú ves la vida de Job, Job no era un tipo alejado de Dios. Si el tipo se sabía la ley, ofrecía holocausto, era sacerdote. Y yo me imagino que si hubiera habido alguna iglesia, iba a la iglesia, hacía todo lo que un canuto debería hacer. Pero aún así, él dijo: no te conocía. Por eso es que yo siempre he dicho, uno no puede limitar lo que uno es ni lo que uno sabe. De repente cuando uno vive el mundo espiritual, uno dice: oh, y yo siempre digo la misma respuesta: ¿y cuántas cosas todavía nos quedan por explorar? ¿Y cuántas cosas más todavía nos quedan por aprender? ¿Y cuántas cosas más Dios todavía tiene por enseñar? Dios no es un Dios limitado. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios fuerte. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. ¿Sabe que para tocar, antes de que Job entrara en el proceso, la palabra de Dios dice que hubo una conversación entre Satanás y Dios? Y esto nos da a entender de que hay conversaciones espirituales que ni usted ni yo conocemos. Porque si Satanás fue a hablar con Dios, era claramente porque Satanás conocía a Job. Ahora, por eso es importante
que no solamente el cielo conozca su nombre, sino también el infierno. Y delante lo conversábamos con el pastor. Un buen hijo de Dios es conocido arriba, pero también es conocido abajo. Por su intercesión, por su oración, por su perseverancia. Porque se levanta después de la caída. Porque entiende de que en esa conversación hay un nombre que debe respetarse. Usted debe hacerse respetar en el mundo de las tinieblas. Y se lo digo en el amor del Señor. Sí. Sí. Su nombre no puede pasar desapercibido cuando en cosas espirituales se trata. Y eso me trajo a otra pregunta. Y usted hágasela también. ¿Qué se estará diciendo en una conversación espiritual de mí, de Carla Villagrán Lagos? ¿Qué se estará diciendo de mí? No, esta con poquito se cae. No, esta no sirve para nada, ni una intercesión, nada, no. Y aquí, hermanos, yo le voy a contar algo que Dios recién delantito cuando estábamos adorando, Dios me dijo, tienes que decirlo. Para que usted entienda el contexto. Esto es la última parte, pero no me puedo dejar sin poder visualizar algo. El día domingo vivimos un culto glorioso, un culto lleno de la presencia del Señor. Y es la misma presencia que está en este lugar. Por eso debo decirlo y no puedo mentir con todo esto. Estábamos en plena liberación aquí, ¿cierto? Amén. Los pastores de Argentina guerreando, el pastor Alexis y ahí la pastora, todos. ¿Cierto? Amén. Y hubo un rato de la nada, hermanos, se lo digo en el nombre del Señor, sin dolor, sin inflamación, sin nada, a mí se me corta la voz, se me va de una. Yo en mi mente, lo primero que pienso es, maldito Satanás, tú hoy día, tú no me la vas a hacer. Y yo, en mi corazón, yo empiezo a reprenderlo. ¿Qué pasó? Que como uno sabe estas jugadas, yo soy una persona asmática. Entonces me vino el golpe del asma. Y tuve que bajar, inhalarme. Y en eso el pastor llega y me hace... Yo como soy una abeja muy obediente, dígalo, pastor. Yo me acerco donde mi pastor. Y mi pastor llega, lo único que me dice es, tócate ahí. Y empieza, en el nombre del Señor, en esta hora tus cuerdas vocales son liberadas. Y empieza a decir, Satanás en este momento quiere acallarte. Pero en el nombre de Jesús, hoy día tú eres cercada. Y me empezó a decir palabras que para ese entonces los pastores de Argentina también habían dicho. Viene a confirmar lo que Dios ha depositado sobre mi vida. Fuera de eso, el pastor llega y me dice, usado por el Espíritu Santo. Por eso yo honro a mi pastor, porque es un siervo del Señor, que es usado por el Espíritu Santo. Me dice, tú vas a ver algo sobrenatural sobre tu vida. Y tú vas a ver cómo ángeles se posicionan sobre tu vida cuando tú subas. Esto es sin miedo. Anda y haz. Hermanos, yo sin voz en plena administración. Y yo lo único que me repetía, Carla, esto es sin miedo. Carla, esto es sin miedo. Y yo me subo, hermanos. Y yo empiezo a cantar aquí. Y yo lo único que fue y pensé, conforme a tu fe, será hecho. Hermanos, a mí no me salía la voz. Pero por medio de... Entonces yo entendí que habían ángeles traspasando de mí hacia el micrófono, traspasando el mensaje de adoración. Por eso es que la iglesia no puede quedarse callada cuando hay momentos de oración, cuando hay momentos de adoración, cuando hay momentos de liberación. Porque su boca tiene poder. Tiene poder para atar, para desatar y para libertar. Usted no puede quedarse sentado mientras hay batalla espiritual. Y por eso es que su corazón debe doblegarse delante de la presencia del Señor. Entonces yo entendí que había un mover especial.
Y por eso se lo digo con autoridad. El cielo debe conocer su nombre, porque somos salvos por gracia por medio de Jesucristo. Pero el infierno también debe querer hacer callar su voz. Satanás también debe meter su cola en su vida. Si usted no está siendo probado, déjeme decirle, como decía mi abuelo, usted no es chicha ni es limona. Satanás debe meter su cola en nuestra vida porque va a querer entorpecer el plan perfecto, la prosperidad que Dios quiere derramar sobre la vida de sus hijos. Porque Dios siempre quiere bendecirnos. Pero nosotros a veces no colaboramos para ser bendecidos. ¿Me entiende? Entonces yo sí creo en milagros. Yo sí creo que ángeles se posicionan en las esquinas de este lugar. Yo sí creo que algo Dios puede hacer distinto. Y yo creo lo que Dios dijo sobre mí. Y lo conversaba con mi mamá durante la semana. A mí no me importa lo que dice la gente. No me importa lo que dice la gente, pero de verdad, y pongo a Dios por testigo, a mí no me importa lo que dice la gente. A mí me importa lo que Dios opina de mí. A mí no me interesa que Dios me llame, oh, que sierva eres, oh, que profeta. No, yo lo único que anhela mi corazón es que algún día Dios pueda decir, tú eres una hija conforme a mi corazón. A mí no me interesan los cargos, no me interesan los liderazgos. A mí me interesa que el día de mañana Dios se agrade con lo que yo hice aquí. Y lo compartíamos en familia en casa. No podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos seguir perdiendo el tiempo. No quiero que Dios llame a su iglesia por estatus, ni por cargos, ni por tener espíritus absalónicos queriendo robar el lugar de otro. Es un hombre y una mujer conforme al corazón del Padre. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Eso es lo que impacta. Querer agradar como lo hizo Job al Padre. Hasta el día de hoy sabemos de que hay conversaciones espirituales. Por eso es que es importante que usted piense en su corazón qué está diciendo el cielo y el infierno de usted. Porque la misma palabra de Dios dice de que nosotros tenemos un intercesor que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, hay un acusador que va al cielo. Y todo el tiempo nos está acusando de lo que fuimos, de lo que somos y lo más probable de lo que seremos. Pero el que nos defiende y abogado tenemos con Dios, que su nombre es Jesucristo. Él redimió, Él restauró, Él dignificó nuestra vida. Por eso es que los sentimientos de culpa no son de Dios. No son de Dios. Porque si no le quitamos el valor a lo que Jesús hizo en la cruz. Él nos dignificó porque nosotros no éramos dignos. El digno es Él. Y Él vino a dignificar nuestra vida. Amén. Ahora, he sabido que a lo mejor por nuestros medios nunca vamos a lograr nada. Porque todos los días vamos a pecar. Y todos los días le vamos a fallar. Pero también he sabido que todo deber de cristiano es dar lo mejor de nuestras vidas a aquel que nos redimió. Y eso, hermanos, eso sí pesa. El dar lo mejor de nuestra vida, eso sí pesa. Hay una historia en la Biblia, y con esto voy cerrando. En San Marcos 14 dice de que había una mujer que estaba en casa junto al leproso y que cuando llega Jesús estando allí, ella derrama un perfume completo delante de los pies de Jesús. Y muchos cuestionaron qué es lo que había hecho esta mujer. Por eso es que los cuestionamientos cuando uno está en la línea siempre van a haber. Porque ¿qué empezaron a decir? ¿Cómo se le ocurre desparramar ese perfume costoso allí delante de los pies? No. Lo hubiera vendido, lo hubiéramos dado a los pobres. Siempre van a estar los cuestionamientos, hermanos, siempre, toda la vida. Pero ¿qué dice Jesús de ella? Dice que a donde quiera que se predique el evangelio va a ser conocido esta mujer, porque derramó todo lo que tenía.
Lo más valioso que tenía, lo derramó delante de los pies de Jesús. Por eso sí es importante la calidad de lo que uno le da a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo me aseguro de que se esté hablando de mí bien? Haciendo las cosas bien. Siguiendo orden. Dios no ama el desorden. No ama el desorden en la iglesia y no ama el desorden en la casa. Porque hay un orden establecido por Dios en la casa y hay un orden establecido por Dios en la iglesia. Amén. Y este orden uno debe seguirlo en donde vaya. Y solo siguiendo a este orden y solo obedeciendo, yo voy a lograr que Dios me prospere. Obedeciendo. La palabra de Dios dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. Así yo voy a conseguir la prosperidad. Entendiendo de que es Él el que me prospera, que nada soy sin Él, de que todo viene de su mano, que nada es por mis medios. Y por eso cada vez de que nuestro corazón quiere elevarse en ego, en soberbia, en vanidad, para mí el discurso siempre es el mismo. Nunca me olvides de donde tú me sacaste. Trae memoria, no para culparme, tráeme para que yo me acuerde quién eres tú y quién soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Trae memoria las veces que te fallé para entender que eres tú, que no soy yo. Que los cargos, las posiciones, el trabajo, la vida, la familia, el esposo, los hijos, cuando Dios nos dignifica y Dios nos coloca en lugares de honra, siempre es Él. Siempre es por medio de Él y siempre será a través de Él. Amén. La invitación del día de hoy es busquemos agradar a Dios. Porque solo agradando a Dios nosotros vamos a poder ser prosperados en lo que queramos, materialmente, espiritualmente, próspero en vida de iglesia, prósperos a lo mejor en familia, porque Dios también nos quiere bendecir con una familia. Si usted no tiene una familia, si usted no tiene un esposo o una esposa, déjeme decirle, Dios también se preocupa de eso. Dios también quiere verlo prosperado usted en esa área. Dios también quiere verlo feliz. Siga el orden divino y créame que la prosperidad de Dios va a venir sobre su casa, sobre su vida y sobre su familia. Amén. Vamos a cantar, vamos a alabar el nombre del Señor porque Dios ha sido bueno, porque creemos que somos fructíferos en la presencia del Señor, porque somos prosperados en la presencia de Dios. La persona que necesita oración puede pasar al altar para que estemos orando por su vida y para entender, ¿cierto?, de que Dios siempre sigue estando y que Dios se preocupa de los problemas grandes y también se preocupa de los problemas pequeños. Amén.